Medición de caudal. Autores: Jefferson Acurero, Víctor León, sección 2402, Unidad Curricular Instrumentación Industrial 2, profesora Elisa Colmenares. En el presente audio-video, lo cual abordaremos los temas, lo que son medición de caudal, unidades, tipos de caudal, tipos de fluido y clasificación de los instrumentos de medición de caudal. En ese este audio-video se enfoca lo cual es en la medición de caudal, que nos dice que el caudal es el volumen de fluido que circula a través de una sección de un ducto, lo cual por unidad de tiempo. Lo cual esto es muy importante para nuestra carrera en materia de higiene y seguridad laboral. Medición de caudal. El caudal o flujo es el volumen de fluidos que circula a través de una sección de un ducto por unidad de tiempo. En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y en plantas piloto, se lleva a cabo la medición de caudales de líquidos y gases, lo cual también el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento dado. El flujo es la cantidad total de fluidos que pasa por un punto determinado durante un periodo de tiempo específico. Lo cual, para realizar este tipo de medición encontramos diferentes métodos, lo cual el caudal se mide indirectamente a través de la medición de otra variable y luego se induce el caudal para una relación matemática que depende del tipo de método utilizado. La variable a medir para obtener el caudal puede ser presión diferencial, fuerza-volumen, área, velocidad de masa o nivel. Unidades de medición de caudal. Las unidades de medición de caudal se miden comúnmente en unidades de volumen por tiempo, lo cual caudal volumétrico, o de masa por tiempo, caudal masico. Las unidades más comunes son el metro cúbico por segundo, litros por segundo, metros cúbicos por hora o galones por minuto. Mientras que para el caudal masico se utilizan unidades como kilogramo por segundo o libras por horas. Tipos de caudal. Los tipos de caudal son volumétrico o masico y por la naturaleza del flujo como laminar, ordenado y en capas, o turbulento, caótico y desordenado. Los tipos de fluido incluyen los reales como viscosidad y los ideales. Además, los fluidos reales se dividen en newtonianos y no newtonianos. Los tipos de caudal, lo que es caudal volumétrico, se mide el volumen de un fluido, lo cual que pasa por una sección en un tiempo determinado. El caudal masico mide la masa de un fluido, que pasa por una sección de un tiempo determinado. Los tipos de fluido son los fluidos reales. En su definición, son los fluidos que existen en la realidad y tienen viscosidad. Los fluidos ideales es un modelo teórico de fluidos sin viscosidad. Los fluidos newtonianos, cuyo fluido es su viscosidad y es constante y no cambia con la fuerza aplicada. Y los fluidos no newtonianos son los fluidos cuya viscosidad varía según la fuerza aplicada o la temperatura. Y por último, son los fluidos superfluidos, los cuales son los fluidos que pueden fluir sin fricción ni resistencia alguna.
Clasificación de los instrumentos de medición de caudal. Medidores volumétricos. Los medidores volumétricos determinan el caudal, el volumen del fluido, bien sea directamente, desplazamiento, bien indirectamente por deducción, presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino. Hay que señalar que la medida del caudal volumétrico en la industria se efectúa principalmente con elementos que den a lugar una presión diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran la placa orificio en la tubera y el tubo Venturi. Instrumento de presión diferencial. Placa orificio consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas conectadas en la parte posterior de la placa captan la presión diferencial a proporcional al cuadrado del caudal. El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico, segmental, con un pequeño orificio de purga o ventio para los pequeños arrastres sólidos o gases que pueda llevar al fluido. Las dos últimas placas permiten medir caudales de fluido que contengan una cantidad pequeña de sólido. La presión obtenida con la placa es del orden del 1 al 2%. Instrumentos de área variable. Rotámetro. Son medidores de caudal de área variable en los cuales un flotador cambia su posición dentro de un tubo proporcionalmente al flujo del fluido de velocidad. Vertederos se utilizan para medir caudales en canales abiertos y se encuentran en formas variadas. Esto provoca una diferencia de altura del líquido en el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. Caudalímetro de turbina. Consiste en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La velocidad del fluido ejerce una fuerza de arrastre en el rotor. La diferencia de posiciones debida al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual y opuesta. Caudalímetro ultrasónico. Miden el caudal por diferencia de velocidades del sonido. Al propagarse este sentido del flujo y el sentido contrario, los sensores están situados en una tubería de la que se conocen el área y el perfil de velocidades. Los principios de funcionamiento de estos instrumentos son variados, como desviación de haz de sonido emitido por un transmisor perpendicular en la tubería, el cual se utiliza para líquidos limpios de método Doppler. Se proyectan ondas sónicas a lo largo del flujo en el fluido y se mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal de retorno al reflejarse en sonido. Caudalímetro magnético. El principio de funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Un campo magnético perpendicular al caudal de mediación crea una excitación en dos bobinas ubicadas paralelamente por fuera de la cañería. Al pasar el flujo por el campo magnético creado por las bobinas se induce una Fm, la cual es proporcionalmente a la velocidad del flujo y por consiguiente al caudal. De desplazamiento positivo, los caudalímetros se desplazan positivo, miden el caudal del volumen contando o integrando volúmenes.
separados del líquido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. La depende de los huecos entre las partes móviles y las fijas y aumenta con la calidad de la mecanización y el tamaño del instrumento. Caudalímetro de pistón oscilante. El instrumento dispone de una cámara circular, un disco plano móvil dotado de una ranura en la que está intercalada una placa fija. Esta placa separa la entrada de la salida y impide el giro del disco durante el paso del fluido. La cara baja del disco, siempre en contacto con la parte inferior de la cámara en el lado opuesto. De este modo, la cámara está dividida en compartimentos separados de volumen conocido. Caudalímetro de pistón alternativo. Es el más antiguo de los medidores de desplazamiento positivo. El instrumento se fabrica en muchas formas de varios pistones. Pistón de doble acción, válvulas rotativas, válvulas deslizantes y horizontales. Caudalímetro rotativo. Este instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando con las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma excéntricamente incremental en la entrada a la salida. Caudalímetro de paredes deformables, también llamado de membrana o de fuelle, está formado por una envoltura a presión con orificios de entrada y salida que contiene el grupo medidor formado por 4 cámaras de medición. Caudalímetro de torbellino y vórtice. El medidor de caudal torbellino se basa en la determinación de la frecuencia de torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería por donde se pasa el fluido, líquido o gas. La frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido. Caudalímetro oscilante. Consiste en un pequeño orificio situado en el cuerpo del medidor que genera una presión diferencial y provoca el paso del fluido por área medida. Esta contiene una válvula oscilante que perturba la circulación del fluido. Caudalímetro de Coriolis. Se basa en la generación de la fuerza de Coriolis, la cual es producida por la inversión de las velocidades lineales del fluido mediante la desviación de un lazo en forma de omega. Aplicaciones en la vida diaria y en la industria de los instrumentos de medición de caudal. Los instrumentos de medición de caudal tienen aplicaciones en la vida diaria y en la industria, desde el monitoreo del consumo de agua en hogares hasta la dosificación precisa de líquidos en la manufactura química y en la farmacéutica. En la vida diaria su uso es fundamental para el control de fluidos en sistemas de calefacción y refrigeración y en el suministro de agua potable. En la industria son esenciales en sectores como el petróleo y gas, energía y bebidas, y tratamiento de aguas para asegurar la eficiencia y seguridad y la calidad del proceso. En conclusión, la medición de caudal es crucial para el control de procesos industriales y la seguridad de los sistemas, permitiendo monitorear el flujo de fluidos para optimizar su uso, prevenir fallas, asegurar el suministro y evaluar impactos ambientales.